Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo implementar un contador de 0 a 9 en una FPGA usando el procesador NIOS 2. Entonces, empezamos. Bueno, vamos a crear una carpeta de nombre contador barra baja 09. Nos dirigimos al Quartus. Cerramos esta pestaña. Nos vamos a File, a New Project Wizard. Le damos siguiente. Aquí podemos elegir la ruta donde vamos a poner nuestro proyecto, en este caso en escritorio, contador 09. Seleccionamos la carpeta y el nombre del proyecto va a ser el mismo nombre de la carpeta. Le damos siguiente, siguiente. Aquí vamos a elegir la familia del FPGA, en este caso es una Cyclone 4E con esta referencia. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. Una vez creado el proyecto en Quartus, nos dirigimos a Tools, a WiSys. Aquí por defecto ya se nos pone el componente del reloj, entonces nosotros tenemos que agregar otro componente que en este caso sería el procesador. Entonces nos vamos aquí donde dice procesadores embebidos, en procesador NIOS 2 le damos doble clic, elegimos la versión F, le damos en finalizar. Ahora sí vamos a buscar la memoria, en este caso está aquí donde dice memorias y controladores de memorias, aquí en on chip y donde dice on chip memory, le damos doble clic y le damos finalizar. eh, Aquí en este caso vamos a buscar otro componente que es el parallel input output, que es para nosotros utilizar entradas o salidas. En este caso le damos doble clic y para los botones vamos a usar dos botones, entonces ponemos entrada, en este caso va a ser de 2 bits y le damos finalizar. En este caso nos dirigimos aquí donde dice payo-0, le damos clic derecho, lo renombramos y le vamos a poner SW en mayúsculas. Ahora sí vamos a crear otro componente del mismo y en este caso vamos a utilizar uno de tipo salida de 7 bits para para el display de 7 segmentos. Le damos en finish y ya se nos crea. Hacemos el mismo proceso, el componente creado le damos clic derecho, lo renombramos y en este caso se va a llamar seg. Le volvemos a dar doble clic y vamos a crear una salida de un bit. Esto es para el transistor que maneja el display multiplexado y como solo vamos a usar un display, pues solo es de un bit. Le damos en finalizar y a este lo vamos a renombrar como T1, que significaría transistor 1. Ahora sí, aquí donde dice conexión externa en conduit, aquí le damos doble clic para exportar la entrada y lo dejamos con un nombre que nosotros sepamos identificar. Por ejemplo, botón, en mi caso lo voy a dejar con el mismo nombre, SW. Y hacemos lo mismo con las otras salidas. En este caso sería seg y T1. Ahora sí, ya no nos quedaría conectar los componentes. En este caso vamos a conectar el primer componente que es el reloj, el clock, después el procesador,
las conexiones que necesita son el reloj, el reset. En la memoria one chip necesitamos el reloj, los dos S1 y el reset. En el componente de los botones necesitamos el reloj, el reset y el S1. Igualmente en los componentes de los displays y el transistor. Una vez hechas las conexiones, tenemos que darle aquí en donde dice View, en System, y le damos aquí en Async Base Address. Esto es para asignar las direcciones de memoria. Y ahora sí, bueno, después nos vamos al procesador NIOS 2, le damos doble clic y aquí donde dice el Reset Vector Memory, le damos aquí, seleccionamos One Chip Memory, igualmente en la segunda casilla, damos Finish y de esta forma ya no se nos generan los errores y procedemos a irnos a File, a guardar como, y en este caso lo vamos a guardar con el mismo nombre, que sería contador-09. Le damos en guardar. Una vez guardado, nos dirigimos a generación, que es la última casilla. Aquí le cambiamos el lenguaje de programación a PHDL y le damos en generar, le damos en cerrar. Y cabe resaltar que tenemos que tener en cuenta estos nombres que hemos puesto en los componentes, puesto que con estos mismos nombres vamos a asignar en la programación, entonces tenerlo en cuenta. Pues ya podemos cerrar esta casilla. Nos vamos a Tools, nos vamos a Assignments, nos vamos a Settings, aquí en donde dice Files, nos vamos aquí en los tres puntos y en este caso nos dirigimos a aquí donde están las extensiones, la desplegamos y aquí seleccionamos la que dice IP Variation Files, le damos y ahora sí nos vamos a donde está la carpeta contador-09 en síntesis y aquí está el archivo que hemos generado con Quasys. Le damos en abrir, le damos en add, le damos en aplicar, le damos en OK. Ahora sí, le damos aquí donde dice análisis y síntesis, le damos doble clic, le damos a aceptar, nos dirigimos a Assignments, a Pin Planet, como vemos aquí se nos exportaron pues las salidas y entradas que definimos en el Quasys. Por lo tanto aquí tenemos el reloj, que en mi caso lo voy a asignar al pin 23 y para los demás
pines ya los tengo aquí a la mano, entonces voy a proceder a asignarlos. Una vez asignados los pines, podemos cerrar esta pestaña y en este caso le vamos a dar aquí en iniciar compilación. Una vez compilado le damos en OK y nos dirigimos a Tools, a Programmer, nos dirigimos a Add File, aquí seleccionamos el archivo de programación, en este caso nos dirigimos donde está la Output Files, que son los archivos de salida, le damos doble clic y aquí está el archivo, le damos en abrir y aquí nos dice que este archivo contiene la versión de prueba del Quartus, entonces que los mensajes emergentes no los cerremos, le damos en OK y aquí ya podemos subir el código. Nos aseguramos de que la FPGA esté conectada y procedemos a subir el código. Una vez subido el código, aquí nos va a salir una ventana emergente que está por aquí. Esta no la debemos cerrar puesto que de esta forma el procesador se pararía, entonces tenemos que dejar esta ventana abierta y lo único que hacemos es dirigirnos otra vez al Quartus y aquí en herramientas donde dice herramientas de NIOS 2 software, lo abrimos y aquí se nos pide buscar la ruta del espacio de trabajo. En este caso le damos en browse, nos dirigimos a donde queramos la carpeta, en este caso fue en escritorio contador 09 y dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva carpeta de nombre software. Le damos en aceptar, le damos en OK, se nos va a empezar a crear el espacio de trabajo. Listo, entonces nos dirigimos a File, aquí donde dice New, nos vamos donde dice NIOS 2 Application and BSP from Template. Aquí se nos abre esta pestaña, nos dirigimos aquí donde dice información del socket, aquí en los tres puntos nos dirigimos a la carpeta del proyecto, que en este caso está en escritorio, y como vemos aquí está el archivo de extensión subinfo, le damos en abrir. Aquí el nombre del proyecto va a ser el mismo que venimos manejando. Una recomendación es que no usen palabras que puedan tener espacios, puesto que aquí se nos va a generar un error. Entonces recomiendo usar palabras que estén juntas, o si van a usar espacio utilicen barra espacio barra baja, esta de aquí. Bueno, y después le damos aquí donde dice Hello World Small, le damos en siguiente y aquí finalizamos.
Como vemos, nos ha creado dos carpetas. En este caso, una es la que tiene almacenado el proyecto y otra que es el diagrama de bloques. La primera la desplegamos y aquí está el archivo que hemos creado de nombre Hello World Small. Le damos doble clic y aquí se nos crea un ejemplo básico de funcionamiento. En este caso le vamos a dar control A y vamos a borrarlo. Y en la descripción les voy a dejar este código. Entonces, en GitHub más concretamente, lo copiamos y lo pegamos. Entonces, aquí en la carpeta le damos clic derecho y le damos en construir el proyecto. Aquí nos va a dar unos errores y para solucionar estos errores lo que tenemos que hacer en este caso es irnos a donde dice aquí en Windows. No, perdón, acá donde dice Neos 2 en BSP Editor. Aquí se nos va a abrir esta pestaña. Le vamos a dar en File, en Open. Nos dirigimos donde está el proyecto, en este caso en escritorio, contador 09, software, a contador 09-BSP. Le damos aquí en settings.bsp, le damos en Open. En este caso vamos a bajar hasta abajo donde dice Advanced y vamos a desmarcar esta opción que dice Enable Language Device Driver API. La desmarcamos, le vamos a dar en File, guardamos el archivo y generamos otra vez. Le damos en Salir. En este caso tenemos que limpiar el proyecto, entonces le damos clic derecho en la carpeta y le damos aquí en Clean Project. Lo mismo con esta otra carpeta, le damos clic derecho y en Clean Project. Ya una vez hecho esto, le damos a clic derecho y vamos a volver a construir el proyecto y vamos a ver que no nos va a dar error. Listo. Aquí le voy a cambiar el nombre. Bueno, y ahora voy a proceder a explicar el código. Entonces, incluimos estas librerías que son la stdio, la system.h, la io.h y la winststd. La primera es para habilitar las funciones del NIOS 2. La segunda es para habilitar los periféricos del NIOS 2 que hemos configurado en el Quasys, como lo son los botones y las salidas. El tercero es para la lectura y escritura de los botones o salidas, de entradas o salidas. La otra librería es para el delay. Y la última librería es para habilitar todos los macros del sistema. Entonces, primeramente vamos a definir una variable que en este caso yo le he llamado botón, guión bajo base, guión bajo addr. Esta la pueden llamar como ustedes gusten. En este caso yo utilizo esta nomenclatura. Y la vamos a definir al nombre que hemos definido en Quasys. Y bueno, si no se acuerdan, podemos irnos a esta carpeta. Aquí donde dice system.h. Aquí se nos va a abrir este archivo y bajamos. Y aquí van a estar los periféricos que hemos definido. Pero el que nos interesa en este caso sería la salida, que serían los segmentos que les recalqué que el nombre era importante, puesto que aquí se define con ese mismo nombre. Tenemos las salidas de los display, que yo lo he llamado seg, que tiene este nombre, seg-base. Después tenemos los
botones que yo los he llamado SW. Y bueno, por el momento esos son los que nos importan, puesto que aquí los definimos para pasarlos a otra variable. Entonces aquí tenemos el sw-base, que es para habilitar los botones. Como vemos aquí se llama de la misma forma, sw base. Este número pueden obviarlo puesto que es la dirección de memoria, pero en este caso no es necesario. Aquí lo definimos así, y igualmente con la salida, que es el sec-base, que está acá, sec-base. Después aquí vamos a crear una constante de tipo entero en la cual vamos a almacenar un vector que tiene de nombre dígitos de 7 segmentos. Usamos los corchetes para recalcar que es un vector, y entre corchetes pues vamos a poner la decodificación de los números, que en este caso corresponde del 0 al 9. Después en esta función tenemos una que se llama display number, que significa que es para mostrar los números en el display, y dentro le pasamos un parámetro que es un entero de, de nombre número. Dentro de la función pues definimos que en caso de que número cuando sea mayor o igual que 0, y cuando número sea menor o igual que 9, en este caso pues para definir el rango del contador, puesto que solo vamos a utilizar números. Después creamos otra variable que se va a llamar valor del display, en la cual le vamos a asignar el, la primera, la constante de enteros de los dígitos del display de 7 segmentos, que pues en su parámetro o en su array, mejor dicho, tienen el entero de número. Por eso es que aquí hacemos la conversión para posteriormente acá pasarlo a través de esta variable que es número, que ya está definido en este rango de 0 a 9. Y aquí vamos a usar un macro, que en este caso sería eh, para la escritura de la salida. Pues que con esto me refiero que la salida pues se va a poner el número, ya como acá lo estamos decodificando. Entonces, como ya les dije anteriormente, yo le puse esta nomenclatura, que sería esta de aquí, la primera, y le vamos a pasar un parámetro cero, que en este caso pues para nosotros saber que estamos poniendo en un valor en alto o en bajo, aquí utilizamos lógica negativa, por lo que el cero es uno y el uno es cero, por eso es que aquí dice cero. Bueno, después le vamos a pasar otro parámetro, que sería el valor del display, que en este caso es la variable entera a la cual nosotros le almacenamos el número decodificado. En cualquier otro caso, pues que al, a, la, a la salida del display se le asigna un número cero. Aquí en el in main, en la función principal, pues yo he puesto un printf, que le he puesto contador con display de 7 segmentos y botones. Ustedes pueden ponerle lo que quieran, o pues incluso no lo pueden poner si no quieren. Bueno, después aquí creamos cuatro variables. La primera es para eh, el contador, que esta variable es de tipo entero y está inicializada en cero. Después tenemos otra que es sw-data. Después tenemos otra que es el estado del botón, la cual está inicializada en uno, puesto que es el estado anterior del botón. Y la última que sería para el botón de reset, que está inicializada en uno.
Aquí después creamos un ciclo while, el cual es verdadero con este 1. Y dentro de este ciclo vamos a la variable sBlueData, le vamos a asignar la lectura de los botones, la cual hemos definido de botón-base addr, 0, que en este caso sería para mandar un pulso alto, pero como estamos trabajando con lógica negativa 0. Después aquí tenemos otras dos variables, las cuales son estado del botón, la cual aquí le vamos a asignar el entero de wdata, que pues es la lectura del botón, y aquí vamos a poner 0x01, que es la dirección de memoria, y pues con esto podemos obtener el estado del bit del botón. Después vamos a crear otra variable entera, en este caso sería para el botón del reset, y lo único que hacemos es lo mismo, pero hacemos un corrimiento hacia la derecha, un corrimiento para en este caso identificar el otro botón y obtener el estado del bit del botón. Después aquí vamos a crear un ciclo if, el cual va a ser para incrementar el contador en caso de que el botón haya cambiado de estado. Entonces si el estado del botón es igual a 0, o sea que si está en estado alto, el contador se va a incrementar, y que en otro caso eh, pues sería otro if, sería que si el contador es mayor que 9, que el contador se reinicia a 0. Posteriormente, eh, para reiniciar el contador, si el botón de reinicio ha cambiado de 1 a 0, o pues en este caso sería cuando lo tenemos presionado, sería que si el estado del botón del reset es igual a 0, y si el último estado del botón ha sido 1, entonces sería que si el estado del reset está habilitado y el estado de reset del botón es 1, o sea que es 0, porque estamos trabajando con lógica negativa. Bueno, esto puede ser un poco confuso, pero solo tenemos que tener en cuenta que cuando es 0 es 1 y cuando es 1 es 0. Bueno, en caso de tener esto, pues el contador se va a reiniciar. Después llamamos la función de displayNumber, que recibe como parámetro el contador, la cual sería esta función, la cual pues decodifica los números y los muestra en el display, básicamente. Y por último pues actualizamos el estado anterior del botón. Esto sería como para reiniciar las variables. Y por último utilizamos un delay, que sería pues denominado usleep, con 1.000.000 de microsegundos, que esto equivaldría a un segundo. Por último retornamos la función y ya tendríamos todo el código. Entonces ahora sí vamos a darle en, aquí en la carpeta, le vamos a dar clic derecho donde dice run as, le vamos a dar en run configurations. Aquí donde dice NIOS 2 hardware le damos a dar doble clic. Aquí donde dice conexión de tarjeta, en este caso a mí me ha detectado el USB Blaster. En caso de que usted no se los detecte, tienen que revisar si está conectado, y más que todo que este mensaje, de aquí, este mensaje esté abierto, porque si este mensaje no está abierto significa que el procesador no está activo, y tienen que volver a programar y dejar este mensaje emergente abierto. En caso de que ya lo tengan y no les aparezca aquí, también le pueden dar en refrescar las conexiones, para que de esta forma pues el sistema se reinicie y lo vuelva a detectar. Una vez detectado, podemos cerrar la configuración y le vamos a dar otra vez clic derecho, y aquí en Run As donde dice NIOS 2 hardware
En este caso nos va a pedir que guardemos los cambios, le vamos a dar que sí. Aquí se inicia el procesador. Una vez iniciado, eh, podemos ver el funcionamiento. En este caso, para el video de funcionamiento, pues este botón es para iniciar el conteo y este es para reiniciarlo. Entonces, si lo mantenemos pulsado, ahí va a iniciar el contador. En este caso llega a 9 y se reinicia a 0 otra vez y vuelve y cuenta. Entonces, en caso de que lo soltemos, pues se va a parar. Y cuando lo queremos reiniciar, usamos este otro botón. Y ya. Y bueno, eso sería por parte del funcionamiento.